Un hombre con uniforme azul, radio en la cintura y una sonrisa entrenada le abre la puerta a usted cuando entra a un centro comercial en El Salvador. Usted lo mira, confía en él y sigue caminando. Lo que usted no sabe es que ese mismo hombre, minutos antes, pudo haber avisado por radio a la MS-13 sobre cuánto efectivo lleva la joyería del segundo nivel o sobre a qué hora sale del turno la cajera que semanas después apareció con un mensaje de extorsión en su teléfono. No eran guardias de seguridad. Eran los ojos de la pandilla dentro del lugar donde usted menos lo esperaba. Durante años, la MS-13 entendió algo que a muchos salvadoreños les costó ver. No hacía falta entrar a robar con arma en mano si ya tenían a alguien adentro, uniformado, con acceso a las cámaras, con el radio oficial de la plaza comercial y con la confianza de todos los que caminaban por ahí. Hoy le vamos a mostrar cómo la pandilla convirtió el uniforme de seguridad privada en una de sus herramientas más silenciosas y por qué el gobierno de Nayib Bukele terminó apuntando directamente a las empresas que contratan a esos guardias. Si a usted le indigna que la pandilla haya usado precisamente a quienes debían protegerlo para vigilarlo, suscríbase ahora mismo a este canal. Aquí nos suavizamos lo que pasó en El Salvador durante los años en que la MS-13 y el Barrio 18 controlaron zonas enteras del país. Contamos lo que de verdad ocurrió, con nombres de estructuras, con cifras y con la manera exacta en que el régimen de excepción de Bukele fue desmontando estas redes una por una. Para entender cómo llegó la pandilla a colarse dentro del sector de seguridad privada, hay que entender primero el tamaño de esa industria en El Salvador. Antes del régimen de excepción, se estima que operaban en el país más de 20,000 agentes de seguridad privada, repartidos en cientos de empresas, muchas de ellas pequeñas, con procesos de contratación débiles y con salarios bajos que dificultaban conseguir personal calificado. Esa combinación, empresas necesitadas de gente y sueldos que apenas alcanzaban para vivir, fue exactamente el terreno que la MS-13 supo aprovechar. Desde que Bukele decretó el régimen de excepción en marzo de 2022, las autoridades salvadoreñas reportaron la detención de más de 80,000 personas señaladas de pertenecer a estructuras pandilleriles. La mayoría de esas capturas ocurrieron en colonias, mercados y comunidades donde la MS-13 y el Barrio 18 tenían control territorial visible. Pero mientras esas cifras dominaban los titulares, un tipo distinto de investigación avanzaba con mucho menos ruido mediático, la que perseguía a quienes nunca portaron un arma frente a una cámara, pero que durante años sostuvieron el sistema de vigilancia de la pandilla desde adentro de empresas legalmente constituidas. La lógica de la pandilla era simple y precisamente por simple, funcionaba. Un guardia de seguridad no levanta sospechas. Tiene autorización para estar parado en la entrada de un centro comercial durante 8, 10, 12 horas seguidas. Tiene acceso a las cámaras de circuito cerrado, o al menos puede ver quién entra y quién sale. Tiene un radio para comunicarse con sus compañeros, y nadie cuestiona que hable por ese radio constantemente. Y sobre todo, tiene algo que ningún pandillero con tatuajes visibles podía tener: la posibilidad de pasar completamente desapercibido. ¿Y cómo entraban estos hombres al sistema? Aquí es donde la historia empieza a ponerse más incómoda. Según lo que han reportado medios salvadoreños y lo que ha trascendido de procesos judiciales relacionados con estructuras de la MS-13, la pandilla identificaba a jóvenes de las colonias bajo su control que ya tenían o podían conseguir antecedentes penales limpios en el sistema. Muchos de ellos eran hermanos menores de pandilleros activos, primos o simplemente vecinos que crecieron bajo el control territorial de una clica y que sin necesariamente portar un tatuaje ya debían lealtad a la estructura. A esos jóvenes la pandilla los orientaba, casi los empujaba hacia empresas de seguridad privada que operaban en zonas donde la MS-13 tenía interés en tener información. El proceso no era complicado, bastaba con presentar una solicitud de empleo, pasar una entrevista básica, tomar un curso corto de manejo de armas y procedimientos de seguridad, y esperar la asignación. En una industria con alta rotación de personal y con déficit constante de agentes, las empresas de seguridad rara vez indagaban a fondo el entorno familiar o territorial de sus nuevos empleados. Ese vacío, esa falta de filtro es exactamente lo que convirtió al sector en una puerta abierta. Según lo que han descrito investigadores que estudiaron el fenómeno, el perfil típico de estos jóvenes seguía un patrón bastante reconocible.
crecían en una colonia bajo control de una clica específica, terminaban el bachillerato, si acaso, sin mayores opciones de empleo formal en su propia comunidad, y en algún momento alguien de la estructura les mencionaba, casi como quien hace un favor, que había una empresa de seguridad contratando gente y que ellos podían ayudar a que la solicitud avanzara rápido. Para una familia que necesitaba un ingreso estable, esa oferta parecía una salida honesta. Nadie les explicaba, al menos no al principio, que aceptar ese empleo también significaba aceptar reportar cierta información cuando se les pidiera. Una vez adentro, el trabajo del guardia infiltrado no era necesariamente robar ni participar directamente en un crimen violento. Su función era mucho más discreta y por eso mismo más peligrosa. Observar. Observar qué comercios manejaban más efectivo. Observar los horarios de los transportes de valores que llegaban a reabastecer los cajeros automáticos. Observar en qué vehículo llegaba tal comerciante, a qué hora cerraba tal negocio, y si esa persona salía sola o acompañada. Esa información, recopilada durante semanas, se convertía después en la base para extorsiones dirigidas, para asaltos calculados con precisión, o simplemente para mantener bajo vigilancia a comerciantes que ya pagaban renta y que la pandilla no quería perder de vista. Hay un detalle que quienes investigaron estas estructuras señalan una y otra vez. El uniforme funcionaba como un salvoconducto social. La gente confía instintivamente en alguien vestido de guardia, le entrega las llaves de su carro para que lo cuide en el parqueo, le pregunta dónde queda tal tienda, le comenta sin darse cuenta detalles sobre su rutina, sobre a qué hora sale del trabajo, sobre si vive cerca o lejos. Toda esa información, entregada con total inocencia por cientos de personas cada día, terminaba en manos de alguien que reportaba a una estructura criminal. Pero, ¿hasta dónde llegaba realmente esta red? Lo que viene ahora es lo que casi nadie está contando con esta claridad. Según lo que han trascendido en investigaciones sobre el funcionamiento interno de la MS-13, la infiltración en seguridad privada no era un fenómeno aislado de un guardia corrupto en tal o cual plaza comercial. Era, en varias zonas del país, una estrategia sistemática que abarcaba desde los agentes rasos hasta en algunos casos documentados por la Fiscalía salvadoreña, personal de mando medio dentro de las propias empresas de seguridad, encargados de asignar turnos y de decidir en qué puestos colocaban a cada agente. Hay que decirlo con claridad, no todas las empresas de seguridad privada del país estuvieron infiltradas, y la gran mayoría de los guardias que trabajaron durante esos años lo hicieron con honestidad, muchas veces arriesgando su propia vida al enfrentarse a asaltos reales. Pero en las zonas de mayor control territorial de la MC-13, particularmente en municipios del área metropolitana de San Salvador, donde la pandilla tuvo dominio prácticamente absoluto durante más de una década, la probabilidad de que una empresa de seguridad tuviera al menos un agente vinculado a la estructura era, según reconocieron después algunos investigadores, bastante alta. Esa capacidad de decidir turnos era oro puro para la pandilla. Significaba que podían asegurarse de que su gente quedara asignada precisamente en los puntos que les interesaba vigilar. La entrada principal de un centro comercial, el área de carga y descarga donde llegaban los camiones con mercancía, o el pasillo donde se ubicaban las joyerías y casas de cambio. Cuando ese nivel de coordinación existía, ya no se trataba de un guardia aislado haciendo favores por miedo o por lealtad familiar. Se trataba de una red con capacidad de planificación. La comunicación entre estos guardias y la estructura criminal rara vez se hacía de forma directa o evidente. Investigadores que revisaron decomisos de teléfonos en estos casos han descrito el uso de códigos simples disfrazados de conversación cotidiana. Mencionar el color de un carro para indicar cuánto efectivo se había visto entrar a un negocio. O preguntar por la salud de un familiar como forma de confirmar si convenía o no actuar esa semana en determinada zona. Ese tipo de disimulo aprendido y repetido durante años dentro del sistema penitenciario salvadoreño se trasladó sin mayor dificultad a la vida diaria de estos guardias infiltrados. 600 negocios, esa es, según estimaciones citadas por autoridades salvadoreñas, durante los años más duros de la extorsión. La cifra aproximada de comercios que llegaron a pagar renta de manera regular solo en las zonas comerciales más grandes de la capital y sus alrededores.
No todos esos casos estaban conectados a guardias infiltrados, pero investigadores han señalado que en un número significativo de ellos, la información inicial que permitió a la pandilla identificar al negocio como objetivo salió precisamente de alguien con acceso privilegiado al lugar. Y pocas personas tienen tanto acceso privilegiado, tan constante y tan poco cuestionado, como un guardia de seguridad. ¿Y qué pasaba cuando un guardia se negaba a colaborar? Aquí es donde el sistema mostraba su cara más cruda. En zonas bajo control territorial de la MS-13, negarse no era simplemente decir que no. Significaba exponer a la familia que seguía viviendo en la colonia controlada por la clica. Significaba, en los casos más extremos que se han documentado en juicios contra estructuras de la pandilla, amenazas directas contra hermanos, padres o hijos de esos guardias. El uniforme no protegía a nadie de esa presión. Al contrario, convertía a esa persona en un activo demasiado valioso como para dejarlo ir sin consecuencias. Nayib Bukele y su gobierno entendieron, ya avanzado el régimen de excepción, que combatir a la MS-13 únicamente en las calles de las colonias no iba a desmantelar estructuras que operaban también dentro de sectores formales de la economía. Por eso las autoridades comenzaron a exigir a las empresas de seguridad privada procesos de verificación, más estrictos cruces de información con bases de datos policiales, revisión de vínculos familiares en zonas de riesgo y, en varios casos reportados por medios salvadoreños, auditorías, sorpresa a compañías que operaban contratos en centros comerciales y zonas bancarias. Este giro no fue menor. Implicaba reconocer públicamente que el problema de las pandillas no se limitaba a hombres tatuados escondidos en casas de seguridad, sino que también tenía rostros presentables, uniformados, con carné vigente y con acceso legal a espacios donde circulaban miles de personas todos los días. Fue un golpe a la narrativa cómoda de que el enemigo siempre se veía como enemigo. Pero hay algo que estas estructuras no calcularon bien, y es lo que vamos a contarle ahora. El mismo régimen de excepción que llenó las cárceles con miembros identificados de la MS-13 generó casi como efecto colateral una presión enorme sobre quienes seguían operando fuera de prisión pero con vínculos activos con la pandilla. Muchos guardias infiltrados, al ver caer a sus contactos, a sus jefes de clica, a las personas que les daban instrucciones, quedaron en una posición extremadamente vulnerable. Ya no tenían protección de la estructura, pero seguían cargando el peso de haber colaborado durante años. También influyó, según han señalado analistas de seguridad salvadoreños, el debilitamiento general de la estructura de mando de la MS-13 tras la captura y extradición de varios de sus líderes históricos. Sin esas cabezas, dando órdenes claras, muchas de las redes de vigilancia que dependían de instrucciones constantes quedaron desorganizadas, y sus integrantes, incluyendo a los guardias infiltrados, se encontraron de pronto sin protección ni beneficio alguno por seguir cargando con el riesgo de haber colaborado durante años. Fue en ese contexto que empezaron a surgir testimonios, algunos de manera voluntaria, buscando algún tipo de beneficio procesal, otros porque simplemente fueron señalados por excompañeros de trabajo que decidieron cooperar con la fiscalía a cambio de reducir su propia exposición legal. Y así, poco a poco, empresas de seguridad privada completas empezaron a aparecer mencionadas en investigaciones, no como víctimas de la pandilla, sino como espacios donde la infiltración había sido tolerada, ya fuera por negligencia en la contratación o, en los casos más graves, por complicidad directa de mandos intermedios. ¿Y usted qué hubiera sentido si descubre que el guardia que lo saludaba cada semana en la entrada del centro comercial sabía exactamente cuánto dinero cargaba usted ese día? Esa es la pregunta incómoda que muchos comerciantes salvadoreños tuvieron que hacerse cuando empezaron a salir a la luz los detalles de cómo operaban estas redes. Las capturas, cuando llegaron, no se dieron con la misma espectacularidad mediática de los operativos contra cabecillas históricos de la MS-13. No hubo, en la mayoría de estos casos, transmisiones en vivo desde una vivienda rodeada de policías. Fueron procesos más silenciosos, agentes de seguridad privada citados a declarar, empresas notificadas de que uno de sus empleados estaba vinculado a una investigación y, en varios casos, detenciones realizadas directamente en el puesto de trabajo, frente a los mismos clientes a quienes ese guardia había cuidado durante meses o años. Según lo que han trascendido de expedientes judiciales relacionados con estas estructuras, la evidencia que terminó comprometiendo a varios de estos guardias
No fue, en la mayoría de los casos, un arma o droga encontrada en su posesión. Fue algo mucho más cotidiano y por eso mismo mucho más difícil de esconder. Registros de llamadas y mensajes de texto que mostraban comunicación constante con números vinculados a estructuras de la MS-13, coincidiendo exactamente con los días y horas en que se cometían asaltos o se enviaban mensajes de extorsión a comercios específicos. En algunos de estos casos, según ha trascendido, el primer indicio no vino de un análisis policial sofisticado, sino de algo mucho más simple: patrones de asalto que se repetían con una precisión que solo se explicaba con información privilegiada. Comercios asaltados exactamente el día en que llegaba una remesa grande de mercancía. Transportes de valores interceptados en el único tramo de la ruta donde casualmente no había cámaras funcionando. Cuando la fiscalía empezó a cruzar esos patrones con los turnos asignados a cada guardia en las empresas de seguridad de la zona, las coincidencias dejaron de parecer casualidad. El régimen de excepción, con sus facultades ampliadas para las autoridades salvadoreñas, permitió cruzar esa información de manera mucho más rápida que en años anteriores. Lo que antes hubiera tomado meses de investigación, con el nuevo marco legal se resolvía en semanas. Y así, uno por uno, distintos centros comerciales y zonas bancarias del país fueron quedando libres de agentes que, bajo el disfraz de la seguridad, habían estado alimentando durante años el sistema de extorsión y vigilancia de la pandilla. Detrás de cada uno de estos guardias detenidos hay una historia que casi nunca se cuenta con el detalle que merece, la de los comerciantes que pagaron renta durante años, sin saber exactamente cómo la pandilla conocía tanto sobre su negocio. La de empleados de tiendas que fueron amenazados poco después de comentarle, sin darle importancia, a un guardia que ese fin de semana iban a hacer un depósito grande en el banco. La de familias que cerraron negocios completos, no porque no fueran rentables, sino porque ya no soportaban la presión constante de sentirse observadas incluso dentro de espacios que se suponía debían ser seguros. Comerciantes que fueron entrevistados de manera anónima por medios salvadoreños, ya en los años posteriores al régimen de excepción, describieron algo parecido a un alivio tardío al enterarse de que el guardia que los saludaba cada mañana había sido detenido por vínculos con la pandilla. Muchos de ellos admitieron que, sin poder explicar exactamente por qué, algo les había hecho desconfiar durante años de ese empleado en particular, pero preferían no decir nada por miedo a equivocarse o a exponerse ellos mismos a una represalia. Esa desconfianza silenciosa, cargada durante años, sin poder nombrarla, es otra de las heridas que dejó este tipo de infiltración. Ese es el daño que rara vez aparece en un titular de noticias, el de la confianza rota. Un centro comercial es, para muchas familias salvadoreñas, uno de los pocos espacios públicos donde se sentían relativamente protegidos durante los años más violentos del país. Descubrir que precisamente ahí, entre las cámaras y los uniformes, operaba una red de vigilancia para la pandilla, dejó una herida que no se mide en dinero perdido, sino en la manera en que miles de personas dejaron de confiar en quienes debían cuidarlas. El proyecto de seguridad de Bukele, con todas las críticas que ha recibido de organismos internacionales por el manejo del régimen de excepción, tiene en este tipo de casos uno de sus argumentos más repetidos: que la guerra contra las pandillas no se ganó únicamente encerrando a hombres armados en las calles, sino desmontando también la infraestructura silenciosa que sostenía a esas estructuras desde adentro de sectores formales de la economía. Los nuevos protocolos de contratación en empresas de seguridad privada, las auditorías más estrictas y la exigencia de reportar vínculos familiares en zonas de riesgo son parte de ese esfuerzo por cerrar una puerta que durante años estuvo prácticamente abierta de par en par. Aunque este capítulo se está cerrando en varios centros comerciales del país, hay cabos sueltos que todavía no se han jalado del todo. Investigadores salvadoreños han señalado que el modelo de infiltración en seguridad privada no fue exclusivo de la capital y que en departamentos como Santa Ana, San Miguel y La Libertad existen indicios de estructuras similares que operaron durante años sin la misma exposición mediática que tuvieron los casos de San Salvador. Tampoco está claro todavía cuántas de las empresas de seguridad que operaron con personal infiltrado siguen funcionando hoy bajo los mismos dueños, apenas con una capa nueva de protocolos que, en algunos casos, podría ser más de forma que de fondo.
Para el gobierno de Bukele, exponer este tipo de infiltración cumplió también un propósito político que no conviene ignorar. Cada caso de un guardia detenido, de una empresa de seguridad señalada, reforzaba ante la opinión pública salvadoreña la idea de que el régimen de excepción no se trataba únicamente de llenar cárceles con jóvenes de colonias pobres, sino de desmontar un sistema que había logrado meterse con uniforme y carné en espacios que la clase media y los comerciantes formales consideraban parte de su vida cotidiana. Esa narrativa, repetida en comparecencias oficiales y en comunicados de la Secretaría de Prensa, ayudó a sostener niveles de aprobación que otros gobiernos de la región difícilmente lograron mientras aplicaban medidas de mano dura. Esta historia importa mucho más allá de un guardia detenido o una empresa señalada en un expediente judicial. Importa porque muestra algo que a muchos salvadoreños les costó aceptar durante años: que la MS-13 no solo controlaba territorio con armas y con miedo visible, sino que también aprendió a controlar información desde dentro de los espacios más cotidianos, usando uniformes que inspiraban confianza precisamente para traicionarla. Entender ese mecanismo es entender por qué desmantelar a la pandilla exigió mucho más que operativos en las colonias. Exigió revisar quién estaba parado en la entrada del centro comercial al que usted entra cada semana. Queda abierta la pregunta de cuántas otras profesiones de confianza, cuántos otros uniformes siguen escondiendo hoy vínculos que todavía no han salido a la luz. Y si esta historia le abrió los ojos sobre cómo operaba realmente la pandilla dentro de los espacios que usted consideraba seguros, hay otro capítulo de esta misma investigación que tiene que ver no con quienes lo cuidaban, sino con quienes manejaban su dinero, y que le va a costar todavía más creer. Suscríbase a este canal si quiere seguir conociendo, con nombres, con cifras y sin suavizar nada, cómo fue realmente la infiltración de la MS-13 en El Salvador, y cómo el gobierno de Bukele fue cerrando una por una las puertas que esa pandilla tardó años en abrir.